Muy bien, pues vamos a cerrar ahora con 3 o 4 líneas de conversación. A partir de corrientes de ideas que se han mencionado aquí, hay una que tiene que ver con la parte europea. Casi voy a empezar por el final. Antes yo citaba como un ejemplo el caso de los audiolibros y cómo entre Kristen Einarsson, Christoph Blesi y yo discutíamos hace unos cuantos años sobre esto. Y realmente es un buen ejemplo de cómo yo he aprendido al trabajar en un ámbito europeo. Quiero decir con esto que al ver la realidad en Noruega o en Alemania, en Europa en términos generales, pudimos trabajar con la Federación de Editores, que es la que contrata el estudio del barómetro de lectura, para darle mucha más importancia al audio de lo que tenía antes, si bien se separa de, digamos, lo que es la lectura de libros, se incorporaba. Y otro dato muy relevante, que es el tema de la edad. En el barómetro español lo que se publicaba eran una serie de segmentos de edad y acababan en un último segmento que eran de 65 años en adelante. Esto no es así, no era así en otros países europeos y lo que hicimos fue también copiar el esquema, yo creo que en Noruega, y fuimos incluyendo, creo que ahora en el barómetro hay 3 niveles por encima de los 65 años. Lo pongo como ejemplo de algo que me ofrece la posibilidad de provocar a todos vosotros un poco un pensamiento respecto al enfoque europeo de lo que hemos planteado esta mañana. Y pediros alguna reflexión sobre esto. La importancia, una vez más, como para acabar de empaquetar todo, la importancia que tiene una línea de trabajo como la de Demrid y este tipo de cosas desde la perspectiva de una estrategia europea de defensa de la democracia. Voy a empezar con Kristen, que está muy versado en estas cosas. Bueno, en primer lugar, yo creo que es imprescindible más que nunca trabajar a escala europea sobre estos temas y creo que hay una aceptación política en la mayoría de los países europeos, no en todos los países, pero en la gran mayoría. Has mencionado el trabajo que hemos realizado conjuntamente y esa es mi conclusión. Mi conclusión principal es que tiene que ser mucho más a largo plazo, porque no se puede resolver nada en un plazo de 3 años. Las financiaciones son para 3 años en general y luego desaparece. Y esa es la razón principal, esa es la inspiración principal por lo que estamos intentando hacer con esta creación del hub. Y decidimos esto el otro día, y es que íbamos a trabajar a largo plazo. E incluso en cuanto a la financiación, deberíamos pensar en cómo íbamos a poder seguir trabajando. Y la única manera de tener éxito es trabajar así y el poder cooperar e intercambiar buenas prácticas e intentar acelerar todo el proceso, porque no tenemos todo el tiempo del mundo, tenemos que acelerar. Wilfred. ¿Y qué puedo añadir? Estoy totalmente de acuerdo. Si queremos hacer que estas iniciativas sean sostenibles, tienen que ser amplios para que las personas que trabajen con el hub puedan invertir su tiempo e intenten hacer que otras personas se conecten. Esa es la única manera de hacer que sea en parte sostenible, un poco sostenible, porque si no morirá cuando acabe la financiación. Yo fui demasiado ambicioso y quiero estar seguro de haber entendido la pregunta porque no estaba escuchando la traducción. Tiene que ver con la importancia de darle una dimensión europea, ¿no? ¿Cómo?
Bueno, cada vez que alguien me pregunta si deberíamos pensar en esto a escala europea, siempre digo que sí, porque era federalista europea. Todo tiene que ser considerado a esa escala, particularmente hoy en día, porque creo que, y esto es algo que se mencionó en una mesa redonda antes de la mía, la escala europea es la única manera de ver lo que queda de la democracia liberal que queda hoy en día en el mundo. Quizás sea el único espacio donde esto se pueda hacer de forma exitosa. Por supuesto que hay algunos países europeos donde esto se está realizando y no creo que nos encontremos en una mala situación, pero a pesar de todas las quejas que hay acerca de las instituciones europeas en general y a muchas escalas, es el único lugar donde esto es sostenible. De hecho, cuando estuve haciendo mi doctorado sobre la identidad europea y el empoderamiento del Parlamento Europeo, yo estuve a favor. Esto fue hace 25 años y no pensé nunca que nos encontraríamos en una situación tan mala hoy en día, pero en aquel entonces, pues, pensé que había que invertir en ello. Y en cuanto a nuestro propio trabajo en la creación de esta red, por supuesto que sí. Creo que hay muchas ventajas. Una es muy pragmática, porque si conseguimos ideas del ejemplo noruego que son escalables, pues esto facilita el proceso a escala europea en muchos niveles. También esto requiere de inversiones iniciales. Creo que ya sabemos mucho. Estamos dispuestos a realizar las investigaciones que teníamos previstas, pero hay un problema en la implantación. Está muy bien acumular cada vez más, pero hay tantísimas cosas que ya podríamos hacer hoy en día que sabemos que funcionan. Y cuando digo que funcionan, quiero decir que estos nos ayudan a mejorar el potencial de tener buenos ciudadanos en nuestros países. No lo hacemos por muchas razones, principalmente económicas. Igual que yo y otras personas aquí, hemos conseguido conocimientos a través de estas investigaciones y son principalmente gratuitos y no siempre son limitaciones financieras para poder mejorar los entornos educativos. Y creo que tenemos que cambiar de mentalidad. La democracia liberal es algo muy singular. Y estuvimos hablando de esto ayer. Fuimos afortunados. Si estamos aquí hoy, somos parte de una generación. Ya mencioné los 40.000 años antes y todo lo demás es lo que nos queda por delante, hacia lo que nos acercamos, pero necesitamos la Segunda Guerra Mundial para crearlo y nos hemos olvidado de que esto no es por defecto. Si no trabajamos mucho, entonces volveremos a los tiempos oscuros con mayor identidad, líderes autoritarios, etcétera. Venimos de esto. Y hablé de ese grupo, esa agrupación, y somos una especie gracias a eso, pero ahora hemos ido un paso más allá y si queremos perseverarlo, tenemos que hacer un gran ejemplo a escala de investigaciones, de políticas, de activismo, etcétera. Dicen en esto que se ha comentado Fernando, y es que nosotros hemos decidido trabajar juntos al margen, digamos, de los resultados de una convocatoria de proyectos de investigación, de ayudas, Horizon, etcétera, etcétera. Estamos convencidos de que tenemos que generar este grupo europeo en torno a esto. Tú eres el único que no está dentro de este ámbito. ¿Cómo lo ves? Esa perspectiva europea, ¿cómo lo estás viendo? A mí me parece fundamental. Me acordaba ahora, no sé si conocéis
un pequeño relato que realmente fue de David Foster Wallace, que se llama This is Water, y que fue realmente un pequeño discurso que dio a unos estudiantes de bachillerato cuando estaban acabando en el bachillerato y iban a pasar a la universidad. Y empieza la historia contando que unos peces están en el agua, unos peces muy jóvenes, y se cruzan con un pez mayor que les dice: buenos días, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo está el agua hoy? Y entonces estos se quedan mirando, ni le contestan, y uno, cuando ya ha pasado, le dice al otro: ¿qué es el agua? Y a partir de ahí, Foster Wallace lo que digamos, explica es que muchas veces vivimos en un contexto que en realidad del que no somos conscientes y que sencillamente lo vemos como el aire de respirar. Es como el aire no se ve, como el agua no se ve. Hay un contexto europeo que es un contexto de la democracia liberal que nosotros damos por garantizado y que, sin embargo, es minoritario, es decir, como estabas comentando, ¿no? Entonces, yo creo que con todos sus defectos, pero hemos llegado hasta aquí después de unos pocos más de 200 años y algo más por otras cosas, ¿no? Pero de luchas, de conflictos, de ideas que tienen que ver con la lucha por los derechos y por el sistema democrático y por la democracia, acompañado además de mucha literatura que nos enseña mucho, de mucho arte, de mucha cultura, y ese valor yo creo que es algo que él se tiene que proteger, y se tiene que proteger a nivel europeo. Y por lo tanto, un planteamiento como el que estáis haciendo a mí me parece esencial. Susana. Sí. Yo, en mi experiencia en el aula, siempre tiendo a ser muy pudorosa y hablo muy poco de mí misma. Y junto con un cambio en mi perspectiva de la implicación de la didáctica de la literatura, lo que he empezado a hacer es cambiar esto mucho. Entonces, ahora hablo mucho de lo que leo, hablo mucho de lo que hago a veces en mi vida cotidiana asociado con la lectura, hablo mucho de cómo leo. Y hablo mucho de los proyectos en los que participo, porque creo que es muy importante, si estamos reivindicando que que la lectura literaria nos va a conectar con la realidad, no nos va a alejar, como algunas personas creen, ni siquiera la literatura de ficción. La literatura de ficción nos permite interactuar con la realidad, no alejarnos de ella. Creo que es positivo, me parece, o así lo estoy intentando ahora, asociarlo también a un discurso de una cultura común y precisamente hablar mucho de Europa, de los esfuerzos, de las políticas públicas, que en parte es cierto lo que estáis diciendo, están representados en las personas, en las iniciativas individuales. Por eso puede parecer a veces que estamos un poco aislados, estamos un poco solos. Pero claro, son las dos caras de la moneda. Depende un poco de cómo lo presentemos. Es cierto, a veces nos sentimos un poco solos y que luchamos a contracorriente. Pero si estamos en esta lucha es porque hay un sistema que lo permite. Entonces, yo creo que implicar, aunque solo sea mediante la explicación de la participación, a estos estudiantes, futuros maestros, en una realidad superior, a la vez que se les invita a leer, pues podría tener algún sentido, o eso es lo que yo espero. Mi visión sobre esto sería que, además de los dos aspectos ya mencionados anteriormente, uno es que nosotros como países europeos tenemos algo que defender, la democracia liberal, y como tú bien has dicho, si nos juntamos, entonces no nos sentiremos tan solos luchando contra los muchos desafíos. Y uno de los aspectos que querría añadir es algo muy obvio, principalmente que gracias a que hay distintos países, distintas culturas, distintas historias, tenemos un reservorio de ideas y de planteamientos que podemos juntar. Y esto no tiene que ver solamente con el tamaño enorme de la Unión Europea, sino con la diversidad. Por supuesto que tenemos una construcción interdisciplinaria en lo que hacemos. Pero además de esto, en las distintas disciplinas tenemos planteamientos de distintos países que son muy diferentes.
Y tal y como hemos mencionado anteriormente, está esta idea de que podemos aprender los unos de los otros, no solamente porque otra persona haga algo parecido, sino porque esa otra persona o este otro grupo lo hace dentro de otro contexto cultural. Y por eso vale la pena aprender los unos de los otros y de juntar todos estos planteamientos distintos. Y tenemos que ser realistas y tenemos que ver qué es lo que funciona mejor y promocionar aquellas cosas que son mejores, porque no todo vale. No todo es eficaz y puede haber una razón por la que estudiemos algo que no es muy eficaz, pero es mejor propagar aquellas buenas prácticas que han funcionado, por lo menos en algún lugar. Yo quiero decir dos cosas. En primer lugar, algo patético. Creo que los últimos 70 años han sido los mejores 70 años de la historia de Europa, sobre todo desde la perspectiva de nosotros, los peces pequeños, los pequeños países, porque nadie quiere comernos, ocuparnos, transformarnos en algo distinto. Así que no hemos tenido que luchar por la libertad desde el punto de vista de otros que podían ser considerados terroristas. Es muy importante considerar que Europa pueda existir simplemente como un grupo de estados democráticos, porque con una unión tan divergente, con tantos países distintos, puede existir de forma pacífica solamente si hay entendimiento y si se aplican todos estos instrumentos jurídicos para gobernarse en unidad. Así que la democracia creo que es imprescindible para la supervivencia de una Europa unida y para la supervivencia de la democracia a escala global, tal y como están las cosas ahora. Y otra cosa que considero que es muy importante en las investigaciones de ciencias sociales, hay que repetir los estudios, porque un estudio puede encontrar muchas coincidencias y llegar a resultados muy distintos. Y por eso es muy importante que se hagan estos estudios en distintos países europeos, en distintas culturas, y si se consiguen resultados parecidos sobre la lectura, tal y como se han conseguido en las encuestas acerca de la lectura en papel o digital, pues entonces valen. Y creo que hay grandes oportunidades para avanzar con nuestro trabajo, pero al mismo tiempo tenemos una gran tarea de hacer entender a las personas el por qué la ambición intelectual y el por qué la lectura de alto nivel todavía es importante. Y lo que ha dicho también Christophe. Me habéis hecho enlazar, a ver si soy capaz de poner esto encima de la mesa, enlazar con la idea, esa dicotomía que establecía el profesor Castano. Debo tener una voz extraña, no sé. Entre lo centrípeto y lo centrífugo. Querría plantear el tema de lo centrífugo. Cuando he dicho la palabra que es la idea de la lectura como algo que individualiza. Somos países europeos dentro de una unión, pero muy diferentes unos de otros. Y lo que os planteo ahora es cómo encajar esto. Sé que es una pregunta muy abstracta. ¿Cómo encajar esto? ¿Lo habéis planteado ya vosotros como el mismo elemento experimental en España o en Noruega o en Eslovenia puede funcionar de una manera distinta? Y ver un poco esa relación hacia la lectura también como algo que es un refugio para los individuos, que es una parte de la democracia, lo centrífugo. ¿Me preguntas a mí? Sí, a todos. Empiezo contigo. Bueno, de nuevo, esto es una pregunta muy complicada y una de las cosas que creo que tendremos que hacer es reconsiderar el sistema educativo y cómo estos sistemas educativos funcionan. Por ejemplo, yo
educo a estudiantes muy parecidos a los que educa Susana en España. Y lo que hemos averiguado es que cuando hemos utilizado todas las preguntas típicas de sus hábitos de lectura, vemos que entre el 35 y 40% de ellos no leen nada. Y los profesores futuros no van a persuadir a nadie para que se conviertan en profesores, porque van a promocionar, no pueden promocionar algo que no hacen ellos mismos. Es como un carnicero profesional. Es como si promocionaran el vegetarianismo. Hay que predicar con el ejemplo. Entonces, yo creo que una de las cosas que habrá que hacer en Europa para empezar a cambiar esta situación es ver cómo podemos educar al profesorado del futuro, porque ellos entrarán en los colegios y van a crear futuros profesores, van a convertirse en los futuros profesores. Es un tema muy pragmático y no es un sprint, sino un maratón a largo plazo, pero tenemos que empezar a trabajar en ello y considerar estas cosas ahora. Tu pregunta era del aspecto de individualización de la literatura y cómo encaja en la identidad de grupo en distintos países y en Europa en su totalidad. Bueno, yo creo que quizá eso sea poco profundo. Tenemos que entender que lo que es necesario, por los motivos que hemos detallado hoy, de la democracia, no quiere decir que otras cosas sean erróneas. Lo que tenemos que hacer en los colegios, si estamos hablando de ese contexto, es que necesitamos a personas que estén alineadas consigo mismas y que puedan integrar estas dicotomías como persona. Podemos construir estructuras complejas que impliquen diferentes cosas que realmente no encajan, pero podemos transmitírselas a otras personas de forma convincente y podemos decir, mira, esta es una discrepancia con la que tenemos que vivir, y eso es algo que yo intento hacer de alguna manera todos los días y a veces tengo éxito también, ¿no? Bueno, vamos a cambiar de pregunta porque ha sido un fracaso absoluto y total, realmente. ¿Alguien quiere hablar de esto? No. A mí me ha sugerido, comentaba antes con Susana, que tiene que ver con el tema de lo individual y lo colectivo, ¿no? Y dónde se sitúa la literatura. Yo tengo un libro que me encanta de una escritora mexicana que se llama Graciela Montes. El libro se llama La frontera indómita. Y la frontera indómita, ella la sitúa precisamente en el estado de transición de lo subjetivo a lo colectivo, ¿no? Y ahí es donde sitúa la literatura. Y me gusta mucho esa imagen porque yo la utilizo para... Yo imparto derecho constitucional. Estoy constantemente aconsejando a los estudiantes en cada uno de los temas. ¿Habéis leído este libro? Son preguntas retóricas. Nunca han leído ningún libro que yo les propongo. Aunque también la culpa mía, he ido aprendiendo. Yo no soy nada anti-estudiantes, soy muy pro-estudiantes y trato de saber de dónde ellos beben, ¿no? Me di cuenta, yo siempre gastaba bromas sobre John Ford, que me encanta, o sobre los distintos, y nadie se reía de nada, me miraban como si estuviera loca, hasta el día que gasté una sobre Harry Potter, porque había hablado con mi sobrina y todos se descojonaron. Entonces, claro, me di cuenta de que evidentemente yo estaba utilizando las bromas no adecuadas, ¿no? Es decir, y claro, eso me ha enseñado mucho, primero, a hablar más con mis sobrinos, que ya hablo muchísimo, pero todavía más, y les saco muchísima información y lo utilizo. Pero a donde iba es que yo trato de leer mucho, de ver mucho cine, muchas series y de trabajar por ahí con los estudiantes. Y en el tema de la literatura trato de escoger
aquello que creo que tiene que ver en los temas que hablamos con determinadas cosas que son muy subjetivas, porque al final su vida es y cada vez más lo suyo, su emoción, y vive desde ahí. Pero por otra parte, llegamos nosotros, los profesores, y le explicamos un mundo que es el mundo objetivo. Y hay una confrontación, hay una parte entre medio, que es una parte que yo creo que siempre está en desequilibrio, que es una parte anárquica y que tiene que serlo donde está la literatura, porque la literatura es ficción. Entonces, en parte, lo que le da es las herramientas, no le está ordenando nada, no es un ensayo. La literatura, además, la literatura como ficción, no la literatura, como comentábamos antes, la literatura ensayo, sino la literatura que le da al lector, y al lector además que está aprendiendo, y que es una lectura dirigida, la capacidad de no sentirse constreñido por algo que le dice cómo es la cosa, cómo es el objetivo, sino algo que desde la ficción le dice cómo podría ser, y que lo compara o lo pone justo cerca de lo que es, ¿no? Entonces, bueno, no sé si tenía que ver, pero me ha recordado. Tiene totalmente, es que menos mal que el profesor Flores me ha entendido. Estaba hablando de lo individual, de la libertad, del refugio que supone leer una novela y obtener unas conclusiones distintas a otra persona. Que no leamos todos lo mismo, que no digamos todos lo mismo, que no empleemos todos el mismo término. Yo creo que es algo propio de una sociedad con lectores experimentados, vamos a decir, o ambiciosos o arriesgados, ¿no? Y el fracaso de mi pregunta me ha hecho recordar otra cosa que yo considero muy importante que tú has dicho, que es lo de las preguntas sin respuesta, ¿no? Ese es un caso. Desde vuestra perspectiva, ¿qué deberíamos conseguir como red, como grupo de trabajo en Europa, como respuestas, o bien productos, o bien como estímulos para que haya más personas que se unan a este grupo? Un poco en relación con lo que ayer comentábamos por la tarde, sobre lo que estuvimos trabajando. Si tuvierais que colocar en esa nube de palabras algunos conceptos, ¿cuáles pondríais en esa nube de palabras? Porque vosotros ahí habéis ido poniéndolas, nosotros creo que no lo hemos hecho. Y he visto que había una muy grande que era comunidad, no era individuo, está muy bien, pero ¿cuáles elegiríamos como palabras para esa nube? No sé si dirigirme en primer lugar a Susana con la mirada que me está lanzando. Estaba escuchando, perdón. ¿Alguien tiene una idea de cuáles son las ideas fuerza de este grupo? Yo hablaría de implicación. Implicación. Creo que implicación sería un término que está siempre, que subyace a todos nuestros discursos. Y implicación está relacionado con el compromiso. Yo creo que hay una cuestión, si puedo volver en parte, hilar las dos preguntas, que no estamos introduciendo, pero que es muy importante, que separa a la colectividad del individuo, que es la cuestión del tiempo. Para leer es necesario el tiempo, y en la educación hay poco tiempo, de alguna forma se ha manifestado, ¿no? Y que nosotros estemos aquí, que nos estemos implicando y que estemos haciendo tanto esfuerzo por implicar a nuestros estudiantes, tiene que ver también con una exigencia de tiempo. Les estamos pidiendo que prioricen un aspecto que ellos no comprenden del todo, que lo integren y que lo conviertan en fundamental y que le dediquen tiempo a pensarlo y a realizarlo. Entonces creo que el grupo, en parte, también, tanto desde su desarrollo teórico como en todas estas actividades y propuestas maravillosas que se están haciendo, también está implicando estos dos aspectos. Did you have time to rethink? ¿Has tenido tiempo de pensar en los estímulos que decíamos ayer? ¿Kristen? Sí, yo creo que para mí la palabra sería cooperación. Esto a nivel local. No podríamos hacer lo que hemos estado haciendo en Lillehammer si todas las partes interesadas no hubiesen trabajado conjuntamente. Y también pienso que este proyecto que estamos comenzando ahora se basa en combinar la parte académica con las actividades sobre el terreno.
Y creo que conjuntamente esto nos da más posibilidades de éxito. Y voy a ver si he entendido bien la pregunta e intento contestarla. Yo creo que es importante también centrarnos en lo que estamos intentando comunicar de dos formas. Por un lado, el aspecto individual y aquí hablo de si empieza en la guardería o en el primer día de la escuela primaria. Es más una cuestión de abrirles la puerta, porque han estado vinculados a sus smartphones desde el principio y estamos viendo que la sociedad está cambiando. Ahora en los colegios ya no se puede llevar, o en muchos colegios al menos no se puede llevar el móvil. Yo tengo 10 nietos de entre 10 y 25 años y en las propias generaciones hemos estado haciendo pruebas sin ni siquiera hacer investigación, ¿no? Entonces, lo que estoy intentando decir es que un libro es igual de interesante que un smartphone si le dedicamos tiempo. Y necesitamos formar a la gente para que entienda esto. Y necesitamos reforzar su capacidad para seguir. Y al final leer es como un músculo, ¿no? Y necesitamos dos tipos de entrenamiento. Y esto es algo que no hemos ofrecido de forma sistemática. Así que, de nuevo, lo que estoy intentando decir es que es importante hablar de que la lectura es clave para la democracia, porque la democracia depende de la lectura. En lo que hemos hablado de los alumnos estos en los programas de 3 años, ahora estamos hablando de las habilidades ciudadanas que las estamos integrando ya. O sea, que estamos empezando a abrir la puerta a este mundo fascinante. Y creo que eso es lo que tenemos que centrarnos cuando hablamos de la parte individual. Y yo creo que esta es una ventana de oportunidad. Creo que hay también una comprensión a nivel político de que se tiene que hacer algo, que no el acceso no es igual en los diferentes países europeos por todo lo que ha sucedido en los últimos 3 o 4 años. Y creo que los políticos están empezando a entenderlo cada vez más. Y creo que si podemos hablar de las herramientas, de lo que se ha hecho, creo que esto nos va a brindar más oportunidades. Creo que tenemos que ser más creativos, empezar a buscar ideas, presentárselas a los políticos, a las partes interesadas, a las empresas. Y creo que con eso verdaderamente podemos hacer magia, Y volvemos a lo de no tengo tiempo, o al menos lo eliminamos. Solo para complementar lo que estaba diciendo, tenemos una ventana de oportunidad bastante limitada y ha habido proyectos como estos anteriormente y ya hemos hablado de la armonización de la investigación sobre la lectura y cuando se acabó la financiación y se finalizó el proyecto, se estuvo hablando más acerca de integrar a más países en esta armonización, pero no funcionó. Ahora tenemos la oportunidad, también gracias a organizaciones como la tuya, Luis. Decía, tenemos la oportunidad de tener por lo menos el tiempo que dure esta ventana de oportunidad y deberíamos ser capaces de afrontar ciertas pérdidas porque tenemos que mantenernos ahí, tenemos que probar una y otra vez y podemos integrar a diferentes personas en esta idea. Pero tenemos un grupo de personas que sigue evolucionando, un grupo fantástico que va a seguir probando, Que es útil para la audiencia en el sentido de que aquí estamos, que vamos a seguir trabajando, que estamos trabajando, insisto, con independencia de cómo vayan las solicitudes de fondos europeos. Y bueno, es interesante que se sepa que hay esta estructura en marcha. I don't know if ¿Alguien más quiere intervenir? Ah, sí, yo llevo un micrófono puesto.
Yo no voy a hacer como los políticos y no voy a contestar a tu última pregunta, sino que voy a contestar a otra pregunta. Volviendo a la idea del individuo frente a la comunidad y esta dicotomía que es inherente a los seres humanos, porque cuando decimos que somos animales sociales, lo decimos también desde el punto de vista de las identidades que compartimos. Y creo que hay dos partes de esta idea y del trabajo que llevamos haciendo los últimos 10 años. Uno es de la presentación de Christoph, cuando hablaba de la individualización. Y yo creo que la individualización es un aspecto interesante porque es el centro de la democracia liberal, de los derechos humanos, de la Carta de Naciones Unidas, gran parte del sistema moral, ético y jurídico que tenemos, pero es un mensaje muy difícil de vender porque estamos vendiendo una identidad. Si utilizamos la metáfora de las empresas, esto es branding, ¿no? Lo primero que queremos hacer para vender nuestra marca es crear una identidad fuerte, inequívoca. Es la mejor manera de vender algo. La democracia liberal parece que no hay un grupo identitario fuerte, sino que cada individuo tiene su propio valor. Entonces, de alguna manera y de forma inherente, se está desintegrando. Y no es que no haya ciertos valores e ideas centrales en torno a los cuales nos podamos y debamos reagrupar a nivel nacional, incluso supranacional, pero es mucho más difícil de vender que una identidad única y clara. Y en las ciencias políticas y jurídicas, las ideas de identidades cívicas son siempre mucho más difíciles de vender, ¿no? Las cosas son así y esta es una de las paradojas de la democracia liberal. El otro aspecto de mi trabajo, en el que no me he centrado aquí hoy, pero cuando hablaba de la lista de efectos, los diferentes productos culturales y especialmente en la literatura de ficción, cuando hablabas de la separación de poderes antes, por ejemplo, ya lo mencionabas también. Hay una forma también en la que la ficción literaria nos ayuda a apoyar las democracias liberales. No tiene que ver con la individualización, sino más bien con lo que estamos intentando evitar, el pensamiento crítico. La separación de los estados es un gran ejemplo, porque, por ejemplo, en Italia tenemos varios casos que hemos visto este año en los cuales un juez decidió, normalmente tiene que ver con violencia sexual, ¿vale? Bueno, al menos unos cuantos de ellos que han aparecido en la prensa también. Y el veredicto contiene justificaciones verdaderamente alarmantes. Y hay un impulso aquí para intervenir, ¿no? Es lo que nos decimos a nosotros mismos, tenemos que intervenir. Y quizá tenga que ser así, pero al mismo tiempo, si pensamos en este pensamiento complejo y en todo lo que hemos estado hablando hoy, entendemos que a veces hay que sacrificar un caso para mantener la institución y el poder de esa institución, porque eso es lo que va a garantizar la estructura que nos permita mantener este sistema. Y si reaccionamos cada vez que nos sentimos indignados o que pensamos que algo es injusto y empezamos a interferir, entonces estamos menoscabando la institución. Entonces hay que tener en cuenta las implicaciones, ¿no? A veces son conceptos más abstractos y son más difíciles de entender y muchos de nosotros, como decía Susana, no tenemos tiempo o no podemos permitirnos el lujo de pensar en todas estas cosas. Pero si no lo entendemos, entonces corremos el riesgo de reaccionar a ciertos eventos en la sociedad que al final van a menoscabar la distinción de poderes y la separación de poderes.
No sé si Wilfred o mi hija quiere decir algo más. ¿Queréis utilizar esta última oportunidad para añadir ideas? Sí, a lo mejor para responder a una de las preguntas que has hecho antes, estamos hablando de variedad o de diversidad. Que creo que a veces hablamos un poco de forma negativa de lo diferentes que son las personas, pero también desde el punto de vista de la investigación necesitamos la variedad para explicar lo que estamos haciendo, ¿no? Y si no hay variedad, no tenemos explicación verosímil. Entonces, yo creo que Europa, con todos los países que la componemos, es una gran oportunidad para llevar a cabo investigación, porque necesitamos esas variables. Y entonces los resultados que obtengamos los vamos a poder utilizar en nuestra investigación, porque si no, no vamos a poder explicar nada. Entonces, seamos un poquito más positivos con la variedad. Sí, yo es que crecí en la antigua Yugoslavia y uno de mis principales fracasos fue con un grupo de amigos de Serbia, Croacia y Eslovenia que queríamos ver cómo preservar un país en el que hay tantas identidades nacionales, ¿no? Y entonces esta es la idea que se nos ocurrió, que tendríamos que crear una serie de ideario colectivo y ver cómo podemos separar cada una de estas identidades nacionales y hacer una especie de Unión Europea, ¿no? Hasta nos inventamos un eslogan que era nos mantenemos en pie si estamos divididos, pero caemos si estamos unidos. Pero bueno, no salió bien, así que espero que en la Unión Europea esto funcione mejor. Pero bueno, es algo de lo que podemos aprender de este experimento desafortunado. Bueno, nosotros entonces lo que pensábamos era como que estábamos en la retaguardia de la Unión Europea. Veíamos que el mundo se movía hacia la democracia y nosotros nos quedábamos atrás, ¿no? Pero ahora parece que era al revés y eso me da un poco de miedo, ¿eh? Y es algo contra lo que me gustaría luchar. Esta pequeña ventana de oportunidad que hemos mencionado. Son las 2:15, tendríamos que haber acabado a las 2. Vamos a seguir charlando mientras comemos algo, ¿de acuerdo?